ya nada más me resta comentarles los requerimientos que tenemos, los requerimientos mínimos para instalar y configurar la plataforma de CRM Zeus, tanto para la versión de escritorio como para la versión web. Estos requerimientos pues ya se han venido mencionando ahí algunos de ellos en cada uno de los temas que vimos anteriormente, ¿sí? Pero pues vamos a mencionarlos aquí rápidamente. También están en la plataforma, ahí los pueden encontrar. ¿Sí? Entonces, los requerimientos mínimos son en cuanto a hardware en el servidor, ¿sí? Un procesador Celeron Dual Core de 2.4 GHz. La memoria RAM puede ser de un mínimo de 4 GB de RAM. ¿Sí? Si son más de 10 usuarios, lo que les venía comentando hace unos momentos, y que tienen acceso a escritorio remoto, deben de utilizar 8 GB de RAM. Las plataformas de los sistemas operativos pueden ser desde Windows Server 2008 o posterior, ¿sí? Pueden trabajar con Windows 7, Windows 10, etc. En las terminales, los datos pues, son prácticamente los mismos, nada más la memoria RAM dependiendo de las aplicaciones que ustedes utilicen, pero si nada más utilizaran, por ejemplo, el CRM, nada más necesitarían 2 GB de RAM. ¿Sí? El sistema operativo Windows 7 o posterior. En cuanto a los dispositivos móviles, ¿sí? La pantalla recomendada es de 5.7 pulgadas, procesador de 1.8 GHz, ¿sí? Una RAM de 2 GHz, que pues eso es mínimo prácticamente, ¿sí? Android 8 y iOS 11 por lo menos. En cuanto a la red, sí, para el tema de la comunicación de las estaciones de trabajo de los equipos cliente con el servidor, se solicita que el cableado sea cableado estructurado, ¿sí? No recomendamos el uso de Wi-Fi, aunque se puede usar, no hay ningún problema. ¿Sí? Obviamente la intensidad de la señal debe de ser excelente. ¿Sí? Si su nivel de la señal es media, por ejemplo, pueden llegar a experimentar problemas. El internet, aquí está lo que les comentaba, mínimo 5 megabits de subida. Sí, para la instalación de Zeus en las terminales se debe tener acceso al servidor en donde se va a hacer la instalación de escritorio. La cuenta de Windows debe ser de tipo administrador, no usar una cuenta de invitado, una de usuario estándar, porque luego puede haber problemas de que no se instalen correctamente todas las librerías. Hay que saber la contraseña del sysdba que usa Firebird, ¿sí? Sobre todo para los usuarios de Microchip es más común que la cambien. ¿Sí? Si en el caso de los de SAE, pues normalmente queda siempre la misma, que es MasterKey. Entonces hay que conocer esa contraseña para no tener problemas a la hora de hacer la instalación. Es tener todo pues lo que necesitamos. Tenemos que saber en dónde están las bases de datos del sistema administrativo con el que nos vamos a conectar. ¿Sí? Y también si es una conexión con las terminales de Zeus, hay que saber si ya está creada, en dónde fue que creamos esa base de datos. Para el tema de la activación de las licencias, hay que conocer la razón social y el nombre del representante de la empresa. Sí, para la configuración de las aplicaciones web, Leo, mande. antes de que empieces con las configuraciones web, me gustaría nada más mencionar algo muy importante que ha estado pasando, no mucho, pero sí ha pasado, ahorita que vas a entrar al tema de la web, que es el tema del router, ¿no? Del ruteador. Ya ves que ahí en el tema del router, luego hemos tenido problemitas, ¿no? Por ejemplo, ya ves que nos habló Miguel, ¿no? Que tuvo que cambiarlo. Entonces, nada Así más es. también para que lo comentes en este tema, ¿no? Y que incluso también es un tema de velocidad, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, Gracias, Leo. a ti, María.
Ok, entonces continuamos. Para la configuración de las aplicaciones web, sí, estamos hablando de CRMs web y de la aplicación de tableros. Lo que necesitamos es contar con una IP pública fija o nombre de dominio. Sí, tengo que recalcarles esto, la IP pública, la IP es la IP pública, ¿sí? No es la IP local, no es la IP del servidor, es la IP pública la que nos comunica a Internet, ¿sí? Hay que contar con una IP pública fija. Si no tenemos una IP pública fija, que normalmente eh, la IP que nos ofrecen los, las empresas que proveen este servicio de Internet y que no son todas las que ofrecen una IP pública, normalmente la que nos ofrecen es dinámica. O sea, está cambiando cada que se reinicia el servidor, perdón, cada que se reinicia el módem, cambia la IP pública. Entonces, si nosotros configuramos de esa forma las plataformas, pues cada que cambie la IP del módem, tenemos que ir a la plataforma y cambiar la IP también. ¿Sí? Entonces, por eso es que pedimos una IP pública fija, o bien, si no queremos pagar por una IP pública fija, hay que conseguir un nombre de dominio. ¿Sí? Aquí hay otro punto, otro tema. Como les decía, los proveedores de Internet, Telmex es el único que yo conozco que siempre ofrece una IP pública. Es dinámica, pero al fin y al cabo es una IP pública que sí me va a servir. Hay otras empresas, sobre todo en tema de megacable, por ejemplo, que están Easy, están Total Play, está Megacable. Esas empresas, dependiendo de la ciudad o del estado, puede que ofrezcan esas IPs públicas. Eh, entonces hay que tener en cuenta ese tema de la IP pública si el proveedor de Internet la ofrece. Hay que investigar ese tema. Si sí la ofrece, pues ya la hicimos. Ya nada más ocupamos, si no la queremos contratar fija, pues ocupamos registrarnos en una plataforma que nos ofrezca un DIN DNS gratuito. Yo recomiendo la plataforma NoIP. ¿Sí? En esa pueden obtener un nombre de dominio que pueden utilizar, que les da hasta 3 dominios gratuitos. Lo único que tienen que hacer es cada mes les va a estar llegando un correo en donde tienen que confirmar que siguen usando ese dominio. Si no lo confirman, se pierde el dominio y pues sería cuestión nada más de que registraran otro. ¿Sí? Pero la cuenta sigue ahí, sigue activa, sigue trabajando. Nada más tienen que volver a configurar el dominio. Y es gratuito, como les digo. A diferencia de la IP, si es dinámica y la quieren fija, pues les van a cobrar, supongo, algo. Y más, si no existe la IP pública, pues con mayor razón les van a cobrar. Sí, entonces, eso es lo que se pide, IP pública fija o nombre de dominio. El puerto, abrir el puerto en lo que es el módem, ¿sí? Para la comunicación hacia el exterior o del exterior hacia el interior ahí del servidor, que normalmente usamos el puerto 3050, que es el predeterminado que trae Firebird. Ustedes pueden configurarlo o abrir otro puerto diferente, nada más para los que ya conozcan, pues se trata del tema de redireccionamiento de puertos. Se puede ingresar al módem, ¿sí? Por un puerto, por ejemplo, no sé, el 4380, por ejemplo, ¿sí? Y ya dentro del módem especificar que se direccione al puerto 3050 del servidor, ¿sí? De la IP del servidor. Ya con eso, pues ya tenemos abierto el puerto en el módem. Y lo que estamos haciendo al cambiar el puerto, el de entrada, es pues teniendo un poco mayor de seguridad porque nadie va a saber qué puerto estamos usando. A diferencia de que si ya saben que usamos bases de datos de Firebird, pues van a intentar con un puerto 3050, por ejemplo, si quisieran hackearnos en algún momento. Digo que no estamos exentos, pero pues normalmente no tenemos ese problema, pues.
Entonces es abrir el puerto que usa Firebird. Ok, aquí les comento, como dice aquí, para realizar las configuraciones, pues pueden acercarse con el área de soporte de su proveedor de servicio de Internet, ¿sí? O también pueden consultar tutoriales que hay en la red, ¿sí? Para el módem, el modelo de módem que les hayan proporcionado. Bien, ya para terminar, para configurar los usuarios, lo que van a necesitar es en la versión de escritorio, para envío de correos, sí hay que configurarles su cuenta, ¿sí? Ya sea de tipo Outlook o directa. Si no se va a usar una cuenta con un servidor personalizado, pues se pueden usar cuentas de Gmail o de Hotmail. Nada más hay que tomar en cuenta, pues, lo que les había comentado hace unos momentos de la opción activar la opción de aplicaciones poco seguras. Y para la sincronización con Google Calendar, pues es contar con la cuenta de Gmail que ya teníamos, ¿sí? Y pues configurarla, ¿sí? Nada más con tener la cuenta de Gmail para Google Calendar. No se puede usar integración con la agenda de Zeus. No se puede usar una cuenta diferente de otra empresa que no sea Gmail. Actualmente no es posible. Entonces, para Google, para el calendario, las agendas, debe de ser una cuenta de Gmail. Bien, pues eso sería todo en cuanto al tema de los casos que tenemos o que podemos encontrarnos.